Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Peloso y hay un tema que hablo bastante frecuentemente, el tema del tarot, que es un tema que llama mucho la atención por los contenidos, por las cartas. Tengo un canal en YouTube que pueden visitar de reviews, donde voy hablando de distintas barajas, voy contando en qué consisten, cómo son esas cartas y bueno, resulta realmente un tema apasionante. Pero hay algo que a veces nos queda fuera del tintero y es la historia. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegó a nuestras manos esto? El tarot de que hoy se trata. De repente tenemos, no sé, un tarot como este, que es el tarot Visconti, ¿no? El Visconti Sforza, en una versión bastante moderna. Bueno, ¿cómo llegó hasta nosotros? ¿De dónde salió? ¿Qué vino antes? ¿Vino el Marsella antes que este? ¿Vino después? ¿Dónde quedan las cartas de juego? Las cartas de póker y demás. Así que, para aclarar esas dudas y muchas otras que puedan surgir en el camino, vamos a hacer un recorrido por la historia de las barajas, de los juegos de cartas. Para eso, obviamente, tengo aquí una ayuda a memoria de fechas, porque si no las fechas es imposible que, por lo menos en mi cabeza, queden. Así que vamos a comenzar desde el principio. Vamos a decir que había ya dos teorías hay acerca del origen ancestral de los juegos de cartas en papel, y uno rastrea sus orígenes hasta China y el otro a la India, ¿no? La India tiene el famoso juego del Dasavatara, de los 10 avatares, con unas cartas redondas que no se relaciona con los 4 palos habituales. Los chinos podríamos pensar que el antecesor de las cartas ha sido el dominó, ¿no? El dominó, que son fichas que tienen puntos, o sea, puntajes, y todo eso permite una codificación que luego facilita la idea de jugar. Recordemos que entre jugar y luego adivinar hay un paso, porque toda persona que tenga, no sé, un libro en sus manos y lo esté leyendo, en algún momento va a decir, a ver si lo abro por acá, a ver si la vida me dice algo para el día de hoy. Bueno, de la misma manera nos va a pasar con las cartas. Las cartas sirven para jugar, pero un día uno dice, a ver si saco cuál sale, y resulta que si sale una de las cartas potentes, uno considera que ese va a ser un buen día de su vida. Entonces, partamos de ahí. La India y China pueden ser dos de las fuentes. Recordemos que China tenía mucho comercio por la ruta de la seda con Occidente. También India también lo tenía. Así que cualquiera de los dos casos puede ser una manera de dar un punto de partida. Pero lo que tenemos como cosa más fehaciente es unas cartas mamelucas. Los mamelucos eran unos esclavos guerreros que habían empleado los musulmanes para sus guerras, que recogían gente de distintas proveniencias, desde eslavos, o sea, rusos, ¿no? hasta los propios de África, y juntaban a todo eso en un ejército que eran los mamelucos, que pelearon de hecho en las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Defendiendo Tierra Santa de la mano de los cristianos. Y peleaban contra los cristianos occidentales, no así contra los cristianos coptos, por ejemplo, ¿no? Ortodoxos. Bueno, esos eran los mamelucos. Y tenían unas cartas que podríamos decir que, si tomamos esta baraja de española, que se le suele decir, bueno, tiene un parecido. Yo no la tengo acá, la baraja, los naipes mamelucos, ¿no? Aunque podríamos ahora mismo buscarlo aquí en internet para que veamos una imagen y de esa manera sea más simple. Vamos a poner aquí naipes mamelucos. Ahí está, mamelucos, y así nos sale una imagen y esos son. Y nos damos cuenta de cuál es el estilo. Bueno, fijémonos que entre estos naipes mamelucos, que eran hechos por musulmanes y por lo tanto no tenían figuras. Las figuras humanas están en el Islam prohibidas, no se pueden hacer. Por lo tanto, las figuras eran así, eran muy alargaditos, estaban divididos en 4 palos. Esos 4 palos se componían de las famosas espadas curvas propias de los árabes, oros, copas y también palos de polo.
porque el polo era un juego, un deporte que se jugaba de parte de los mamelucos, pero que no existía en Europa. Así que cuando los palos de polo entraron a Europa, se convirtieron en bastos. En Europa empezaron a ser bastos. Y las espadas curvas, ya sabemos que poco a poco se empezaron a transformar en esto que tenemos aquí, que acá tenemos los bastos, que es la versión de los palos de polo, y las espadas curvas en la baraja española se transforman en espadas rectas, que eran las que usaban obviamente los, a ver si veo una de corte aquí, los guerreros europeos. Así que llegaron 4 palos, los famosos 4 palos que conocemos, ahí y ahí, de estas cartas, pero numeradas del 1 al 10 y 4 cartas más cortesanas, solo que estaban nombradas nada más. Por ejemplo, el visir segundo, el gobernador, no sé qué, pero no tenían figuras, porque los musulmanes no pueden representar la figura humana. Los europeos le van a agregar eso. Entonces los mamelucos entran primero por el lado de España, por el famoso Al-Ándalus, y traen, a partir del 1300 en adelante, empiezan a traer estas cartas. En algunos otros casos, los comerciantes que van y vienen no las traen, pero cuentan acerca de esas cartas, y los europeos les gusta la idea y empiezan a copiar ese formato. Entonces, podríamos decir que las primeras cartas que aparecen, copiando justamente a estas... Ay, se me fue aquí vamos a ir rápido. Aquí a las cartas mamelucas, este formato que lo vemos tan parecido a las cartas españolas, son las cartas españolas mismas. Porque estas que vemos aquí, por ejemplo, aparecerán a continuación y son el famoso Visconti Sforza, cartas de por sí alargaditas también, como estos naipes que son netamente árabes. Se lo nota, acá hay un trabajo impresionante en estas cartas, muy elaboradas, muy elaboradas. Así que acá las tenemos en distintos coloridos y versiones. Son realmente muy bonitas, pero bueno, a nuestro ojo un poco barrocas. A la hora de trabajar con ellas, diferenciar una de la otra nos cuesta más. Digamos que para nosotros quizá resulta más simple trabajar con algo así, donde se pueda ver claramente qué es qué. Entonces, ¿cuál es la noticia más antigua que tenemos en Europa de cartas? Bueno, en 1310, fíjese, hace un montón, 1310 en Barcelona hay un edicto de queja contra el hecho de andar jugando cartas, porque bueno, se entendía que hacía proliferar las reyertas y otras cosas, porque si uno juega a los juegos de azar tiende a levantar temperaturas, sobre todo si bebe algo, y después pelearse. Entonces, en 1310 es la primera cita que tenemos a esto. Estas son las primeras barajas que aparecen, ¿no? Los españoles luego le quitarán una figura, que sería luego lo que sería la reina en las de póker, y se quedarán con sota, caballo y rey. Estas son las cartas españolas entonces. Obviamente en su formato original eran mucho más simplonas y mucho más, entre comillas, feas, ¿no? Vamos a ver si vemos alguna. Aquí vamos a poner cartas españolas antiguas. Y seguro veremos algunas. Bueno, estas todavía tienen color, pero las originales realmente eran cartas que uno las miraría hoy y le parecerían cartas realmente feas, sin mucho dibujo, obviamente. O sea, apenas unas rayitas y blanco y negro y no pidas más, ¿no? Porque era para jugar cotidianamente. Así que eso es lo primero que aparece. Luego, ¿qué tenemos? Ahí se me fue, ahí está. Tenemos que los franceses y alemanes hacen sus propias versiones, pero en lugar de trabajar como los españoles, tan complicados los elementos, aunque le digo, en el original estos son unas rayas y nada más, pero igualmente tenía un trabajo, ¿no? Con filigranas y todo un decorado que no tenían luego estas otras cartas
francesas y alemanas. Los franceses y los alemanes hacen su propia versión y la simplifican, empiezan a simplificar los oros como diamantes, las copas como corazones, las espadas como picas y los bastos como tréboles, ¿no? Y ahí tienen su presentación con figuras de corte que ahora van a ser rey, reina y sota, pero no va a haber caballero, mientras que las españolas van a tener rey, reina, por ahí está, perdón, reina no, caballero y sota, ahí está, caballero, me falta la sota, acá, y una sota. Entonces, acá, digamos que dentro de lo español no está la mujer, al principio sí estaba, luego se quitó, y aquí, en lo anglosajón, está la mujer, la reina, pero falta el caballero. Así que, y los comodines se entienden que se agregaron, algunos dicen de la baraja tipo anglosajona y alemana y francesa, o también que los propios mamelucos ya traían esta idea del comodín. Así que bueno, ahí tenemos las primeras instancias. El padre Johannes, en 1377, ya un poquito más adelante, habla de que hay 78 cartas. Esa es la primera noción que tenemos a lo que llamaríamos un tarot, ¿no? Un juego que tiene 78 cartas. Pero en 1310 solamente encontrábamos esto. Y esto va a perdurar, porque esto es como del pueblo. El pueblo va a mantener estas cartas y va a triunfar muchísimo el formato de los franceses, alemanes y anglosajones, sencillamente porque es muy, muy simple, muy fácil de hacer, muy minimalista, ¿no? No hacía falta ninguna cosa complicada, esto a mano se podían hacer fácilmente o seguramente con algún tipo de impresión, con algún sello, se hacían, eran una tontería, obviamente bastante feas, pero no había tanto problema. Las españolas ya llevaban más trabajo, imagínense, para hacer estas cosas así, bueno, ya requiere más mano de obra. Así que estas son las primeras que aparecen. Luego vamos a saltar a 1392 y vamos a tener una baraja de tarot que se llama Gringonure, que el artista era, si no me equivoco, Jacqueline Gringonure o Jacques Gringonure. Ya saben que con el francés yo no me llevo demasiado bien. Que sería lo que se llama también la baraja Estensi, ¿no? De la familia Estensi. De esta baraja, que también se le llama Carlos VI, es una baraja que llegaron muy pocas cartas, creo que llegaron solamente unas 16. Y actualmente, este es un trabajo que hizo Giordano Berti de restauración, de ir a los palacios de esta familia, ahí en, esto es en, no me acuerdo si en Bolonia. Fue a los palacios de esa zona y empezó a recoger frescos que había en las paredes y de alguna manera reconstituyó los arcanos menores. O sea que este es el tarot más antiguo que tenemos, pero es un tarot que le faltan muchísimas cartas. Por lo tanto, no podríamos decir que es el tarot más antiguo porque es un tarot con falta de cartas. Así que solo algunas nos han llegado, pero sabemos que existía de forma completa con sus 78 arcanos. Así que tenemos aquí una obra de arte que hizo Giordano Berti y está con este fondo dorado que es súper precioso, ¿no? Y son escenas que están sacadas, estas no se las inventó, él las sacó de los frescos de las paredes de ahí del palacio de la familia Estensi, así que muy muy vigente. Así que vemos como aquí empieza a aparecer los primeros tarots. ¿En qué consiste un tarot? Bueno, en que se le agregan algunas cartas adicionales a esas que ya vimos. Sencillamente porque se empieza a jugar un juego que se llama Trionfi. Dijeron, no nos alcanza con estas cartas que tenemos hasta ahora, con estas de tipo póker o las españolas, necesitamos unas figuras más que tengan otro valor. Entonces crearon figuras como el Papa, figuras como la Luna,
figuras como la fuerza y así, ¿no? Entonces empezaron a crear 22 arcanos que, como esta época era una época que ya se asomaba al neoplatonismo, había muchas ganas de recuperar el mundo antiguo, el mundo griego, y con el neoplatonismo ya eso entra con mucha fuerza, con Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino y los Cosme de Medici, de Florencia. Bueno, todo eso hace que estas barajas tengan un contenido muy, muy interesante y muy profundo a la hora de mostrarnos su belleza, ¿no? Y un significado que no es solamente un dibujito en un papel, sino que ya tienen muchas cosas. Obviamente esta baraja está hecha por un artista, ¿no? Jacqueline o Jacques Gringognu, por lo tanto no era popular. Era costosa y no era popular. Ya empezamos a ver las primeras barajas que las mandan a hacer las familias ricas de los distintos lugares de Italia normalmente. Bolonia, Milán, Florencia, Ferrara, ¿no? De esos lugares. Luego tenemos en 1415 aparece el tarot Visconti. Yo lo tengo aquí en una versión en este momento más pequeñita para que no me ocupe lugar, pero me hubiera gustado mostrarla grande, pero es muy grande y va a ser incómodo. Este fue pintado por el matrimonio de dos familias, la familia Visconti y la familia Sforza, que se casaban y entonces encargaron a el pintor que se llama Domenico Bembo para que hiciera un tarot, ¿no? Se hizo en planchas de oro, o sea que esto costaba, pero está la cantidad que pagaron, inclusive como 1.000 monedas de oro, una cosa por el estilo, una locura, o sea, inalcanzable para cualquiera. Nos ha llegado prácticamente entero. Hay dos versiones porque el pintor se le encargó que lo volviera a pintar unas 2 veces más. Así que hay más de una versión del Visconti. A lo largo de la vida del pintor lo tuvo que volver a hacer, sencillamente porque les habrá gustado mucho o habrán querido tener una copia. Aquí vemos los arcanos mayores, todos en planchas de oro. En las figuras aparecen muchos de los personajes de la propia familia Visconti, ¿no? Como ya que estamos, los retratamos ahí. Así que acá estamos viendo ya, estamos en 1415, épocas donde está el famoso Quattrocento, el Renacimiento italiano, así que acá ya tenemos esa influencia de esas ideas neoplatónicas que ya empiezan a impregnar toda la sociedad. Así que es bellísimo. También lo han hecho con este fondo como de oro, muy bonito. Tiene las mismas cartas que veíamos en 3 de copas, de arcanos menores, que tienen las cartas de juego, solo que en este caso, como todo tarot, ya a partir de ahora tienen caballero, sota y también reina y rey, ¿no? Acá tenemos nuevo caballero y sota y reina, acá hay una reina de espadas y rey de espadas, ¿no? Y 22 arcanos mayores. Este no se usaba para jugar. Esto era un tesoro de la familia. Este no se usaba para jugar. Pero esto de agregar los triunfi tenía que ver con, algunos dicen, un juego para poder jugar. O quizá la familia sí lo usaba de puertas adentro para jugar, ¿no? Pero no era para andar olvidándoselo por ahí tirado, ¿no? Que fuimos de día de campo y volvamos que me olvidé el tarot. No, era muy costoso para eso. Así que eso en Florencia, en la ciudad de, Milán, en la ciudad de Milán, era el ducado de Milán. Pero también tenemos este tarot que es una belleza, que es el tarot Solabusca. El tarot Solabusca es un tarot que pertenece a la ciudad de Ferrara y es un tarot rarísimo, rarísimo. Se recuperó hace poco porque la familia que lo tenía se lo vendió a Italia. Italia lo compró para poner en los museos. La nación italiana lo compró a muchísimo dinero a esta familia, porque esto es un tesoro esto. Y a partir de ahí lo exhibió en museos, ¿no? Es un tarot raro porque los arcanos menores sí se corresponden, pero los mayores son 22, pero nadie sabe bien quién es quién, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos un arcano mayor, que sería el diablo, y sin embargo no tiene nada que ver con la imagen tradicional del diablo del tarot. No nos damos cuenta qué puede ser. Pero es un tarot que es súper interesante porque tiene figuras como esta, que vemos que mucho más adelante, en 1910, que es cuando surge este tarot, el Rider-Waite, que es casi el final de nuestra historia, veremos que hay cartas donde Pamela Coleman Smith, que es la que diseñó, la que pintó este tarot, mejor dicho, lo diseñó Edward Waite, tomó, por ejemplo, esta imagen, porque ella, claro, fue visitando distintos museos para recabar información antes de pintar su tarot, y muchas imágenes las tomó del Solabusca. Tenemos, por ejemplo, una súper clásica, que es esta carta, por ejemplo, el 3 de espadas. A ver si lo encuentro rápido. Y resulta que en el Solabusca tenemos un 3 de espadas también. Ahí está. Exactamente igual. Ella tomó la idea y lo armó a su estilo, que es un estilo más así como infantil. No por eso menos bonito, pero infantil. Así que dejemos este para el final, que ya este es de 1910 y todavía estamos por 1415. Fíjese si nos falta recorrido. Así que este es el Solabusca, un tarot bastante raro, que no se trabajaba hasta hace poco, que se reincorporó. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, este pertenecía a la ciudad de Ferrara, pero cada ciudad tenía su tarot, o sea, era como el equipo de fútbol. Cada ciudad quiere tener su propio equipo y su propia, no sé, himno a veces local. Bueno, tenían sus tarots. Por ejemplo, en la ciudad de Bolonia teníamos este que es el Mantegna. Un artista llamado justamente así, Mantegna, pintó esta secuencia de cartas que va progresivamente, totalmente neoplatónica, que va desde la imagen de el mísero, el miserable, y va ascendiendo poco a poco el sirviente, el mercader, ascendemos un poco más, ya tenemos el artesano, tenemos el hombre, el gentilhombre, y así va esto subiendo y nos va mostrando un recorrido de vida. Un recorrido que luego empieza con las musas, ¿no? Entra en otro nivel. Esta baraja tiene varios niveles, no se corresponde con las otras barajas, no se corresponde porque no tiene arcanos menores, son todos mayores, es como si fueran todos arcanos mayores, todos son grandes símbolos, no tiene esto de la división en 4 palos. Y es un recorrido que termina al final con, a ver si lo llegamos a encontrar aquí, por aquí está, ahí está, con esta carta, que es la divina luz, ¿no? Totalmente neoplatónica la idea, ¿no? De ir, si vamos para este lado, vamos bajando hacia el mundo hasta llegar a nuestro estado actual de miserables. Y la idea es regresar, ¿no? Esa es la idea neoplatónica, totalmente metafísica, regresar a la fuente. Estas cartas adicionales son de explicación nada más. Ahí está. Este es tarot de Mantegna, aunque no sería tarot porque no tiene los 22 mayores y 56 menores, pero es antiquísimo como el Visconti y el Solabusca, así que se lo considera también una joya y dentro de ese grupo de tarots originales. Ahí está, tarot de Mantegna. Luego tenemos en 1440 empiezan los grabados en madera. Empieza esta idea de empezar a escarbar la madera, tintarla y ponerla sobre el papel para que vaya armando. Ya no solamente esto de pintar un poquito algo y apretarlo y que quede un corazón, 5 corazones o 10 corazones, sino ya tintar la madera y ponerla sobre el papel, luego hacer otro molde y tintarla con otro color y ponerla sobre el papel y quizás de esa manera crear una imagen que contenga 5 o 6 colores distintos porque se le sobreimpone el mismo diferentes moldes, o sea, con el mismo dibujo, supongamos, vamos a explicarlo bien porque si no, no se va a entender. Agarramos una carta que no va a ser esa, justamente, va a ser tipo de este estilo la carta, ¿no? Del estilo Marsella, que ahí es donde empieza a funcionar mejor este estilo.
un estilo simple, con pocos trazos. Bueno, las cartas de corte tienen más trazos, pero en general cartas como esta se van a hacer con una plancha de madera que se impone ahí y le pone, por ejemplo, todos los rojos. Otra plancha de madera exactamente igual con los negros, otra con los, no sé, azules, otras con los amarillos. Y así se arma cada una de estas cartas. De esa manera se empieza poco a poco a acercar las cartas a la gente. Porque hasta ese momento recuerde que tenían solamente las cartas de juego. Pero faltaba esto del tarot, que era solamente para la gente muy, muy rica, para los nobles. Entonces, en 1546, Guillaume Postel va a desarrollar la idea del tarot con esta famosa cosa de el anagrama de tarot, rota, ator, ¿no? Empieza a ver como una especie de trabajo, de desarrollo sobre qué es el tarot, empezar a pensarlo. Y en el 1550 viene que es el Minchiate Etruria, que es de Florencia. Son unos taroquinos. El taroquino es un concepto de, en lugar de un tarot grande, el taroquino eran cartichelas o cartas que no respetaban el formato tarot, o sea, podían tener así arcanos menores, pero había libertad total de meterle lo que sea. Esto, por ejemplo, es el signo de Géminis, este es el signo de Capricornio, luego teníamos imágenes como prudencia, templanza, teníamos reyes o mejor dicho, emperador en este caso, la carta del sol, por ejemplo, que es un arcano mayor, pero luego teníamos rey, reina, caballero, sota, ¿no? Aquí tenemos distintos arcanos. Este es el ermitaño, si no me equivoco, o Saturno, una de dos, ahora no me acuerdo. Entré en la duda, a ver. Sí, debe ser entonces Saturno, ese, porque están los planetas, están los signos como Piscis, es decir, en estas cartichelas tenemos una mezcla de lo que es tarot con cosas cotidianas por completo, ¿no? Entonces ya se empiezan a imprimir cartichelas que sirven obviamente para jugar, que ya son baratas, es decir, no son propias de los nobles, ya se podían hacer de manera más simples. Esto probablemente vendría en blanco y negro o si tuviera algún color sería un color muy simple. Estas cartas entonces sirven para jugar, pero también, ¿por qué no?, para generar algún tipo de predicción o adivinación, porque como digo, de ahí a poner unas cartas sobre la mesa y crear una historia, el ser humano lo hace con cualquier cosa. Así que ahí tenemos el Minchiate Etruria, ¿no? Ahí está, de 1550. Tengo que ver las fechas porque si no, no me las acuerdo. En 1590, hacia el 1600, aparecen distintas barajas muy variadas. 44 cartas, 144 cartas, 96 cartas, van variando. Cada uno va a su estilo creando algo diferente. Es decir, empieza a ver de fondo esto de las 78 cartas, que es el tarot clásico, pero a la par van surgiendo otras cosas que a veces surgen y desaparecen para siempre, y otros formatos que veremos que se van a conservar. El italiano Garzoni, más o menos por esa época, escribe acerca de la estructura del tarot y de ahí sale el tarot de Marsella, que vendrá después, que ahora lo veremos, el de Marsella. Se demarca, se empieza a definir, la gente empieza a escribir acerca de cuántas cartas tiene el tarot, cómo se compone, y va sentando precedente de cómo tiene que ser ese orden. En 1660 tenemos al Mitelli. Aquí lo tenemos a Don Mitelli. Mitelli es un taroquino, es barroco, y de nuevo son cartichelas. Tiene un formato largo, así como alargadito, son muy bonitas, pero tiene muchas menos cartas que el que vimos recién. El Etruria tiene como, no sé, 90 y algo de cartas, y este no. Este tiene mucho menos porque de hecho tiene el as, creo que no tiene 2, a ver, el 2 no está, y creo que del 2 salta hasta el
6. O sea, del 2 al 5 no hay. No hay. Como pasa también con la baraja Lenormand. La baraja Lenormand es una baraja que no va a tener del 2 al 5. Aquí vamos a encontrar los arcanos mayores, pero dentro de los menores vamos a ver que del 2 al 5 no hay, y sí hay reina, rey y caballero y sota, que vamos a ver que tienen la cualidad de que algunos están a caballo. Es muy lindo porque algunos van a caballo de espaldas, otros de lado, otros de frente, tenemos de todo. Así que ahí tenemos este taroquino muy bonito, y esto demuestra que en realidad se puede no solo jugar, sino generar una narrativa con cualquier cosa. No es que tenga que ser esa cosa purista de que si no tiene 78 arcanos, y no se puede. Todo puede crear una narrativa. Así que aquí tenemos el Miteli, súper bonito. Nuestro amigo Miteli. Luego pasamos siglo XVIII, todo lo que es 1700, y ahí empiezan a aparecer los del formato Marsella. Ahí aparece Marsella. Este es, por ejemplo, 1701. Este es 1650. Vamos a ver primero por orden. Este, por ejemplo, es un noblet. El tarot de Marsella es ese tarot que se hace con planchas como de madera sobre el papel, con pocos colores. Acá está como hecho bien prolijo, pero en realidad los colores están corridos, están movidos siempre en los originales, porque así se hacía, y más apagaditos los colores, nada que ver con estos brillantes que vemos aquí. Esto es moderno. Sin embargo, es una copia fiel de un tarot antiguo de 1650. Ya empieza este formato y tiene mucho éxito porque nos permite tener un tarot, que es un tarot complejo, con muchas cartas, pero barato, accesible a cualquiera. No hace falta que lo encargue la familia Visconti Sforza. El formato Marsella es un formato, o sea que vamos a encontrar tarot de Marsella que proviene de Suiza, tarot de Marsella que proviene de Alemania, tarot de Marsella que proviene de distintas partes de Francia, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el Noblet, pero aquí tenemos el Dodal, por ejemplo. Y así como estos dos, hay muchos más que tienen variaciones entre sí, variaciones menores normalmente, pero que algunos arcanos, como por ejemplo que Cupido tenga ojos vendados o no, la carta de la luna a veces es bastante diferente, ¿no? Hay variaciones, pero conserva un formato, que sería el formato Marsella, que se parece mucho a nuestras cartas españolas en algún sentido, ¿no? Se parece bastante. Así que esto ha triunfado y hasta el día de hoy existe. Y de hecho ha habido un renacimiento recientemente de esto, del tarot de Marsella, y mucha gente que es muy purista, muy cuidadosa de querer buscar las fuentes, le encanta trabajar con Marsellas. Y ningún otro tarot que no sea este. O sea, no aceptan ninguno de los tarot modernos, sino que solamente se detienen en el tiempo en los Marsella y ahí se quedan, ¿no? Como muchos los italianos que vimos antes, como el Solabusca, como el Visconti, esos sí los aceptan, pero no los modernos, porque dicen que pierden mucho del espíritu que tienen estos tarots. Así que estos se empiezan a fabricar principalmente en Francia, pero después se extienden por todas partes. Se dice que los franceses los obtuvieron este formato, esta idea, porque en una de las guerras contra algunos de los ducados de Italia se llevaron como trofeo tarots, y cuando los miraron dijeron, bueno, esto es interesante, vamos a hacer nuestra propia versión, y así que hicieron con sus artesanos y sus creativos, hicieron sus versiones. Tuvo tanto éxito que después los propios italianos acabaron copiando también este formato. Así que de ahí vamos a saltar a en 1777, vamos a hacer un paréntesis, nace Madame de Lenormand. ¿Quién es Madame de Lenormand? Bueno, es una señora que iba a ser la cartomante nada menos que de Napoleón Bonaparte y Josefina. Ella usaba una baraja así,
solo que le faltaban las cartas del 2 al 6, del 2 al 6 o al 5, bueno, por ahí, del 2 al 5 me parece, que es la baraja de piqué, ¿no? Para jugar un juego de cartas llamado el piqué en Francia. Con eso ella adivinaba. Algunos dicen que era discípula de este hombre, Eteila, que ahora hablaremos, y que algunos dicen que usaba su baraja, la de Eteila. Eteila desarrolló varias, como esta de aquí. Sin embargo, muchos dicen que usaba simplemente esta baraja, quizá con anotaciones, nunca lo sabremos. Murió en 1843, por ahí, nació en 1777, más o menos nació, y murió en 1843. Así que ella usaba esto y adivinaba. Así que quedémonos con la idea de Madame de Lenormand, que ahora la vamos a retomar. Ella fue una gran cartomante. Así que fijémonos cómo acá empieza a aparecer la idea de la cartomancia, ya netamente. Estamos hablando de siglo XVIII. Empieza la idea de queremos adivinar. Ya no nos interesa todo esto profundo y nada más, queremos adivinar. Ahí tenemos, en 1780 aparece el tarot Besançon, y en 1783 aparece Eteila, este señor. 1783. Estamos en una época donde lo egipcio es algo de culto, de ahí vienen todos los misterios. Pensemos que en 1800 y algo, Champollion va a decodificar la piedra Rosetta, esa piedra famosa que provenía de Egipto, que estaba escrita en 3 lenguajes, griego, egipcio y uno más, que ahora no recuerdo, y al interpretarla decodificó por fin los jeroglíficos egipcios. Bueno, había un culto a Egipto y una magia de que el tarot era entonces, un tal Kurt de Gebelin escribía que el tarot provenía de Egipto, que era un libro en imágenes, ¿no? Y que estaba en las pirámides, en las paredes. Nada que ver, pero bueno, era la moda. Y la gente sacaba libros de eso, como Kurt de Gebelin mismo, y se hacían, por así decir, millonarios con ese tema. Bueno, ¿qué hace Eteila, este hombre, llamado Aliet verdaderamente, y que se cambió su nombre por Eteila, que es Aliet al revés? Es como si yo, en vez de Pablo, me pongo Olbap. Mi nombre y apellido, Pablo Veloso, al revés sería Olbap Osolev, ¿no? Que suena a ruso más o menos, o a polaco. Olbap Osolev, ¿qué tal? Buenos días. Él fue el primero, Eteila, que se le ocurrió esto. Dice, vamos a agarrar la baraja, le vamos a poner unas palabras claves arriba y otras abajo. Cosa que cuando demos vuelta a la carta, tengamos más. O sea que esta carta me sale al derecho y es un incidente. Me sale al revés y es una crítica. Con lo cual, en lugar de 78, tengo el doble de cartas. Así que él conservó el mismo formato de tarot. No se preocupó de la belleza de las cartas. Esta es una de las versiones de él. Él sacó como 4 distintas, pero muy parecidas entre sí. Las cartas de corte, como corresponde, eso no cambió. Después agregó algunas cartas que un poco sí cambian, como esta que es la del fuego, porque él le puso como las etapas de la creación de animales, esto es como el Pentecostés, por ejemplo, que es la idea del juicio. Esa sí es un arcano mayor, pero por ejemplo, no, que es el arcano, esta carta, que es como esta figura también neoplatónica de creación de el consultante, y al revés es la carta Eteila, se puso el nombre de él, Eteila. Ahí tenemos la famosa torre, pero que tiene palabras claves, miseria y aquí prisión. O sea que según te fuera tocando cada carta al revés o al derecho, ya se podía adivinar. Esto estaba hecho para eso. De hecho, desarrolló unas cartas basadas en las cartas de póker que son una locura en el sentido de que te vuelven loco literalmente, porque a cada carta de póker le pone acá, abajo y en un lateral palabras y se trabaja así. Si la carta que te sale al lado, el nombre que pone acá concuerda con el que tiene acá, entonces tenés que mirar, no sé, la de allá, y se crea todos unos patrones, pero que me imagino que si no estás muy práctico con eso, tenés que tirarte un rato con la mirada perdida intentando decodificar qué está pasando.
Pero quiero decir, la idea es que se empezó a trabajar la adivinación. Queremos adivinar, ¿no? Queremos adivinar, queremos crear narrativas que sirvan para dar interpretaciones a problemas vitales de las personas, ¿no? Acá está Eva con la manzana. Esto es la consultante, ya no él. Si saldría esta carta así, nos hablaría de la consultante femenina. A veces se ponía o se quitaba esta carta según fuera hombre o mujer el consultante. Y así, cada una de las cartas clásicas, pero versión Teila. Ahí. Habíamos dicho que íbamos a dejar a Lenormand pendiente porque ahora la retomábamos. Ella nació en 1977, si no me equivoco. 1900, no, 1700. Y murió en 1843. En 1799 aparece este juego que lo hace un alemán. Es un juego de mesa. Un juego de mesa que se llama así. Se llama Das Spiel der Hoffnung. El juego de la esperanza. ¿Qué hizo este hombre? Una especie de juego de la oca. Él armó unas cartas, 36, como las de Piqué, donde les puso una imagen clásica porque se usaba en la época para, no sé, leer los pozos del té o del café. Se usaba, eran símbolos clásicos que estaban dando vueltas por todas partes, ¿no? Que se usaban también en pequeñas sibilas, que ahora veremos lo que son, que se usaban en la época también. Y le agregó cartas francesas, cartas alemanas. Entonces, si yo quiero jugar un juego de mesa francés, agarro estas cartas, así, las tengo en la mano y miro este lado. Si quiero jugar un juego alemán, miro este lado. Y si quiero jugar un juego de mesa, las pongo todas en línea, así, en varias líneas y en orden, acá están desordenadas, pero por orden numérico, y con unos dados y una ficha juego, como el juego de la oca. Avanzo, caigo preso, tengo que pagar dinero para salir, retrocedo, pierdo una vuelta, ¿no? Una vuelta de dados, con otros contrincantes. Entonces era un juego de mesa para jugar en los salones de té, ¿no? Que se ponía así y se trabajaba con las distintas, o sea que era un 3 en 1. 3 en 1. El que se compraba esto tenía un juego de mesa, podía jugar a cartas francesa y cartas alemana. Todo era una sola cosa, ¿no? Aquí viene con la explicación original, que era esta que se ve aquí. Y aquí nos cuentan cómo se juega a este juego. Hay una parte en alemán y una parte en inglés, por suerte, porque si no... ¿Y en castellano? No. A ver, ¿castellano? Bueno, me parece que castellano no tenía. No. Tiene... ¿Inglés? Sí, acá está el inglés. Y menos mal que tiene inglés porque francés, yo nada. Así que este juego aparece en 1799. Luego, en 1845, 2 años después de que muere Madame de Lenormand, aparece Grand Jeu de Madame Lenormand, ¿no? Entonces aparece esto, que se hace con litografías, que son unas cartas basadas en la mitología griega y en otras situaciones donde son bastante complicadas porque tiene una escena mitológica, acá abajo escenas que a veces son mitológicas, a veces no, una planta que uno dice ¿para qué? Bueno, todo esto tenía un sentido en esa época que se entendía fácilmente. Hoy en día no sabemos qué quiere decir exactamente cada planta. Había todo un lenguaje de las flores en la época. Pensemos en la época victoriana y ese lenguaje de flores. Bueno, aquí lo había. Una constelación, la carta de la baraja, ahora sí son toda la baraja, acá hay 52 cartas, una letra del abecedario, y bueno, a veces tenía también un símbolo geomántico. Yo le puse la carta del Lenormand al que corresponde, porque tiene una correspondencia, y la carta de
póker, le puse el número porque si no mirando simplemente los dibujos con tanta información en la carta me era difícil. Sé que es una herejía lo que hice, pero bueno, ahí le puse la constelación también porque viendo eso no me daba cuenta cuál era. Así que ahí se las puse. Son cartas súper complejas también porque para poder entenderlas hay que trabajar con una idea de la imagen central de esta se conecta con esta de abajo y con esta de abajo y esta con esta de abajo y con esta de abajo. Otras veces se las mira estas dos conectadas, estas dos conectadas. Tiene todo un sistema así. O se pueden poner varias de esta manera, ¿no? Ahí. Y se trabaja con la parte de arriba y finalmente esta se la ve completa. Tienen todo un sistema, una codificación muy interesante. Estas aparecen 2 años después de la muerte de Madame de Lenormand. Madame de Lenormand ni se enteró que le habían hecho un juego con su nombre, pero era por una cuestión de marketing. Eso tuvo su versión también mini, que fue, ahora la voy a mostrar, fue esta baraja. La Small Lenormand, ¿no? Petit Lenormand, o algo así. Petit Lenormand, que es lo mismo pero en pequeño. Ahí está. Yo acá le dibujé el símbolo. Está la carta del árbol, se corresponde con la del árbol. Está con la cruz, está con los pájaros. Tiene lo mismo, tiene un símbolo así mitológico, algunas palabras claves, el inserto de Lenormand, tiene la planta, tiene los personajes y tiene 2 cartas adicionales que también la tenía la otra, de que es la propia Madame de Lenormand y una de Napoleón Bonaparte, que sería para el consultante femenino y masculino. Ahí está. Entonces, esto se usaba en la época, estamos hablando de 1843, si no me equivoco, ¿no? Dijimos 1845. 43 murió Lenormand, 45. Entonces, fijémonos que paralelamente a la tradición tarot, existían estas cartitas que entran dentro de lo que se llamarían sibilas también, que ahora veremos lo que son las sibilas. Y la gente las usaba mucho más, porque podía jugar a las cartas fácilmente y a la vez adivinar, cosa que estaba prohibido en Francia. La misma Madame de Lenormand se tenía que esconder, tenía todo un código en los cafés para que si querías que te lea las cartas tenías que ir como con la palabra clave, porque si no te agarraba la policía y te metía preso. De hecho, ella estuvo presa en la Bastilla. A la par iban saliendo, vamos a buscar las sibilas, estas, que eran sibilas. Estas vienen apareciendo desde 1700 en adelante. Durante todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX están estas sibilas dando vueltas. Son, por ejemplo, esta es una sibila francesa, esta es una sibila italiana y esta también, acá pone Zingara. Se basan en lo mismo, son todas muy parecidas, hasta ahí las mismas figuras. La fidelidad, hay un perro, que luego veremos que los Lenormand también traen el perro como fidelidad. Hay escenas, ¿no? ¿Ves? La enemiga. Acá tenemos el bambino, el niño. Y tienen la idea de qué tipo de carta es, el número de carta. En lugar de tener el inserto, la carta de póker dibujada, te ponen la Q7 o te ponen aquí, por ejemplo, C1, F1. No me acuerdo exactamente cómo se decía en italiano, pero bueno, son los 4 palos. Los 4 palos. Entonces el gran signore, la alegría. Y con esto se va creando también una narrativa. Estas ya no son tanto para jugar las cartas, porque sería muy complicado entender rápidamente así, tener una sobre la mano así y darse cuenta cuánto valen, pero sí para poder hacer esta narrativa adivinatoria. Imaginémonos una taberna, lugares así, donde se sacaban unas cartas de estas, todas maltrechas, todas deterioradas, y con eso se hacía una suerte de adivinación. Lo mismo tenemos aquí. La sibila, que esta es más francesa. Esta sí tiene el inserto ahí, ¿no?
así. Estos son unos dibujos un poco diferentes, más quizá trabajados. Vemos que son personajes de la época, siglo XVIII y XIX, ahí, ¿no? Escenas que son clásicas del momento. Acá hay una reconciliación, escenas que son clásicas, habituales. Con eso se pueden crear historias porque representan momentos que todos vivimos, ¿no? Cosas que todos nos pasan. Y como el ser humano siempre quiere saber qué le va a pasar, ¿no? Porque vivimos con una incertidumbre permanente, bueno, las cartas nos permiten esa posibilidad. Entonces, tenemos aquí esta sibila de la Zingara, son los mismos símbolos, los mismos, uno más, uno menos, puede estar o no estar, ¿no? La enfermedad, los que buscan placer, la gente de vida fácil, los jovencitos, acá está la constancia, la falsedad, el gato, y así van estando los mismos elementos. Acá el perro vemos de nuevo la fidelidad, aquí, faithfulness, está todo lo mismo, ¿no? Matrimonio, este es el hombre que se quiere suicidar, ¿no? Es el despair, como desesperación. Acá tenemos la casa, el dinero, ¿no? Todos los elementos que forman parte de lo que nos pasaría cada día, cada año a nosotros, el ladrón. Entonces, nos permite crear una narrativa, como siempre digo. Así que acá tenemos las sibilas. Estas, todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX estuvieron por ahí dando vueltas. Y hasta hoy nos siguen llegando. Luego, cuando en el Nuevo Mundo de los Estados Unidos se llegaron ellas y se crearon nuevas cartas ahí con otras imágenes más propias del lugar, ¿no? Así como esta es italiana y esta francesa. Bueno, cada lugar fue creando sus propias cartas con los símbolos habituales de la época y del momento para justamente crear esa narrativa adivinatoria. Voy a beber un poco de agua mientras tanto. En 1861 empiezan ya los esoteristas, como Eliphas Levi, por ejemplo. Eliphas Levi escribe Dogma y Ritual de Alta Magia, y ahí empieza a querer darle forma a todo esto de los egipcios y todo eso del esoterismo, la Kabbalah, empieza a meterse la Kabbalah, que es un esoterismo judío del siglo XII y XIII, que aparece en España como una revelación para un rabino determinado, que es un sistema totalmente neoplatónico también. En 1870, poquito después, aparece esta que es la baraja Keeper. Yo estoy mostrando una versión de cada cosa, tengo varias y mucho más bonitas, pero estas son como las más antiguas que tengo, por eso muestro, aunque sean más feas, ¿no? Esta, por ejemplo, hecha por no sé, Ciro Marchetti, resulta muy, muy atractiva. Aquí no tanto. Esta es la versión alemana de la baraja Lenormand, ¿no? Los alemanes dijeron, nosotros también queremos una, aunque el juego de la esperanza fue creado en Alemania. Bueno, se creó también en Alemania una baraja, no para jugar a un juego de mesa, sino solo para fines adivinatorios, simple, de nuevo, con los mismos elementos que se encuentran siempre, el viaje, la casa, la esperanza, eso de estar esperando algo, la cárcel y demás, ¿no? Entonces, se llama baraja Keeper, Keeper-Karten, ¿no? Las cartas Keeper. Esto es una tradición que subsiste, no es tan famosa como la Lenormand, pero ahí está, con su número. En todas las variantes Keeper que se hagan siempre se respeta el número y la palabra que define la escena, ¿no es cierto? Obviamente vienen, hoy en día ya las hacen en español, por ejemplo, o en inglés, porque alemán resulta difícil a menos que uno ya se las haya memorizado. Así que acá tenemos las Keeper, como digo, hay 1000 variantes muy bonitas y de Lenormand ni le cuento, hay un universo para elegir. Así que ahí tenemos, nuestro amigo Eliphas Levi escribió Dogma y Ritual de Alta Magia, aparece
la baraja Keeper que vimos recién en Baviera, eso es en 1870. En 1880 aparece... Antes tenemos aquí otras variantes del Lenormand. Esta ya la vimos. Van surgiendo otras. Por ejemplo, estas son todas pequeñitas. Porque como el Lenormand se utiliza en tiradas grandes, o sea, se ponen muchas cartas sobre la mesa, el tamaño de carta es un tamaño muy pequeñito, ¿no? Muy pequeño. Ahí está mi mano. Más pequeño que una baraja de póker. Entonces, las mismas imágenes que vimos aquí, en el juego de la esperanza, las mismas, solo que muy pequeñitas. La montaña, el niño, con sus insertos arriba, ¿no? Ahí cada una de las imágenes clásicas del Lenormand, ¿no? Todo ahí presente. Y eso va variando la versión, pero en sí es la misma cosa. Tenemos varias versiones. Alguna uno dirá, me gusta más esta que la otra, ¿ves? Esta tiene un poquito más de colores. Pero también hay que ver que el Lenormand tiene que ser pequeña y fácil de ver. Porque si uno pone 36 cartas sobre una mesa y se confunde una carta con otra porque uno no sabe qué carta es complicado. Así que tiene que en un vistazo enseguida notarse de qué carta se trata. Así que acá tenemos esta última versión que les muestro. Las estrellas, el árbol, no, la nube, el zorro, el jinete y así, las mismas de siempre. Son 36, están los ases, pero del 2 al 5 no están, me refiero a las cartas de póker, y ya arrancan desde el 6 en adelante. ¿Desde el 6 o del 7? La verdad que ahora me entró la duda. Ah, sí, desde el 6 en adelante, ahí está. La torre, por ejemplo, es el 6 de picas. Entonces están los 4 palos con las figuras rey, reina y sota, el jack. Entonces son simples, son pequeñitas, se pueden llevar a cualquier parte y crean narrativas perfectamente funcionales y tienen todo un lenguaje muy propio, le aseguro, ¿eh? Muy complementario al tarot. Un lenguaje semántico en lugar de visual. En estas cartas no importa tanto cómo está dibujada la imagen. Es más, si no tuvieran imagen tampoco importa. Lo que importa es el concepto y se trabaja con eso. Así que acá tenemos las barajas Lenormand que siguen proliferando. Y decíamos que en 1880 ya surge, por ejemplo, este tarot, que acá lo han nombrado recientemente Ancient Italian Tarot. Es de 1880, no es tan ancient, no es del 480, no es del Renacimiento. Este tarot es una copia del tarot de la Roca, que es de 1835. Ahí fue creado. Es un tarot que tiene un estilo bien italiano. A mí me gusta mucho. Bien italiano, así como recargadito, ¿no? Con mucho elemento. Muy, muy, muy interesante. Tiene esa mezcla con las cartas españolas también. Mucho de eso, con esos filigranas. Y a la vez a mí me gusta porque también está puesto el número en romano, con lo cual, no en romano, en arábigo, con lo cual resulta muy fácil en un vistazo de darse cuenta qué carta es cuál, ¿no? Ahí está el diablo, el bagato, que es el mago, que es como un artesano aquí, la reina, el rey de oros y demás, ¿no? Con los clásicos, en este caso los bastos son al estilo Marsella, son así rectos, y las espadas son curvas como Marsella también, ¿no? No como las cartas españolas que ya los enderezan. Pero las copas se parecen mucho a las cartas de juego española, ahí está, y demás. Así que aparece este tarot, ya van como jugando un poco con los estilos, o sea, el tarot no se queda fijo, no es que se quedó en el Marsella y ahí está, sino que van habiendo como mezclas y fusiones. Luego tenemos en 1888,
acá viene un giro muy importante. MacGregor Matters era el fundador, como digamos el gran maestre, por así decir, de la orden Golden Dawn, el Alba Dorada, una orden masónica de la cual saldrán dos grandes personajes y dos grandes tarots, el tarot de Thoth con Aleister Crowley y el tarot Smith-Waite de Edward Waite, ¿no? Entonces este hombre, MacGregor Matters, escribe sobre el tarot y encarga una baraja. Él escribe un libro sobre el tarot y dice a uno de sus miembros, le dice que le diseñe una baraja, y parece que tanto Waite como Crowley, al estilo de tesis de posgrado o una cosa por el estilo, decidieron hacer sus tarots mandándoselos a pintar a sendas pintoras. Pamela Coleman Smith pintó el Rider-Waite o Smith-Waite y Frida Harris pintó el de Crowley. Entonces el primero que salió fue este, y lo hizo como digo, como trabajo de grado, de tesis para su cuestión masónica, pero resultó que fue un boom y todo el mundo estaba como loco con este tarot a medida que se fue popularizando, y es el tarot más vendido, junto con el Marsella quizá, es el tarot más vendido de la historia, porque hasta hoy sigue en vigencia, y hoy en día los tarot que se van haciendo, normalmente, se me mezcló una carta del Stensi, que me quedó de antes, cuando mostré este hace un ratito. Pasa esto, si yo voy a fabricar un tarot, supongamos, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué hago? ¿Lo hago a este estilo o lo hago a este estilo? Entonces, si lo hago a este estilo, muy poca gente lo va a seguir, porque es más la cantidad de personas que siguen a este tarot que a este. Económicamente me va a convenir este. Entonces, normalmente los fabricantes de tarot, las pintoras y pintores, los que hacen tarots, siguen este modelo. Entonces dicen, a ver, 3 de espadas. Son 3 corazones, 3 espadas clavadas a un corazón. Bueno, voy a crear algo, o lo mismo con mi estilo, o creo otra escena que responda a esto que se está mostrando aquí. Y entonces se llaman clones del Waite. Puede que tengan un dibujo similar, con otro estilo, como digo, o tematizado, de repente celta, o que no tengan ese estilo, tengan otro, pero que respondan a la escena que se ve ahí. Entonces son clones. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo fabrico un tarot clon del Waite, cualquiera que ya esté acostumbrado al sistema Waite puede usar mi tarot tranquilamente y me lo va a comprar. Pero si yo hago un clon del Marsella, o sea, lo pinto a mi estilo, los que usen Waite no me lo van a comprar porque no entienden este tarot. Salvo mucha gente que utiliza el Marsella de esta manera. Agarra esta carta y dice, es el 3 de bastos. Y se aprende este. Entonces busca el 3 de bastos aquí, porque estudió este tarot. Entonces, a ver, 3 de bastos, vamos a buscarlo. A ver si lo encuentro rápido. Entonces buscan el 3 de bastos. Ahí va. Porque se memorizan todas. Ahí está. Se aprenden estas cartas, entonces dicen, a ver, ¿qué era el 3 de bastos? El 3 de bastos era esto de algo nuevo, lanzarse, un proyecto, algo que se pone en marcha, genial. Entonces estoy usando el Marsella, me salió esta carta, significa un proyecto, lanzarse algo nuevo, cosa que no es correcto, porque este tarot tiene su propia codificación, que no es esa, no es la del Waite. De hecho, los que usan Marsella hoy en día se quejan de que el Waite te restringe, porque esta escena ya te cuenta algo. En cambio, uno mira esto y no te cuenta nada. Hay que armar una historia desde aquí. Da mucho más margen este tarot. Pero este es mucho más agradable, sencillo. Permite que un consultante, mirando estas cartas, como que participe, porque ve las cartas y se siente reflejado, ve la escena y la entiende. No le pasa como el Marsella, que no, la verdad no se refleja en eso. Así que MacGregor Matters escribe ese libro y encarga ese tarot. En 1889, antes de que se produzca todavía este tarot, 1889, final del siglo XIX, Papus, así como Eliphas Levi, Papus, otro autor,
publica el Tarot de los Bohemios e incorpora todavía más sistemas. Ya se empiezan a volcar todo acá. La Kabbalah, la numerología, la astrología, a veces inclusive runas, hexagramas de I Ching, cualquier cosa. Todo se puede volcar arriba del tarot, ¿no? Cuanto más se lo enriquece, mejor. Esa es la idea del momento. Así que Papus crea también su propia baraja, inclusive, y todos venden muchos libros hablando de esto de Egipto, que si lo vemos aquí, vemos que se cambia, por ejemplo, la carta del Papa, que sería cristiana, por el Hierofante, que es una carta más pagana, una figura más pagana. Y otras figuras que son netamente cristianas en el original se las van transformando. Así que en 1889 también Oswald Wirth crea una baraja basada netamente en la Cábala, Oswald Wirth. Y en 1910 viene aquí el tarot Rider-Waite, más famoso de todos, ahí, que tiene la particularidad que sus arcanos menores tienen dibujo. O sea, yo agarro un arcano menor, por ejemplo este, y tiene un dibujo, ¿no? Es el 10 de oros. Agarro el 7 de oros y tiene un dibujo. Pero yo, si uso un Marsella, un arcano menor, por ejemplo, este o este, no tienen dibujo, ninguno. Ni las copas, ni los bastos, ni las espadas, ni nada. Entonces, es mucho más fácil con este. Por lo tanto, tiene, por eso digo, muchísimo éxito ese tarot. Así que en 1910 aparece. Lo pinta Pamela Coleman Smith, que es la que decíamos que había investigado tarots antiguos y que había visto en los museos que era el Solabusca, por ejemplo, ahí, y de aquí había sacado muchas ideas, como también de otros sitios, ¿no? Luego, en 1944, un poquito después, aparece nuestro amigo Aleister Crowley, que es conocido como el hombre más malvado del mundo, así lo bautizaron en Inglaterra, y él estaba contentísimo con eso, que era un ocultista, muy serio, pero a la vez muy apasionado. Y él hace su tarot. Él es también de la misma orden masónica, Golden Dawn, que Waite, y hace su tarot, que es donde acá vemos que los arcanos menores no tienen el mismo dibujo que tienen estos. Cuando vemos el Waite, los menores son así, son escenas muy entendibles, ¿no? En cambio, vemos que aquí Crowley no, en los menores nos pone de nuevo las famosas copas, 6 copas, 7 copas, ¿no? 9 copas y nada más. Pero le da como un cierto movimiento, es decir, pasan cosas, ¿no? En esta hay este goteo de cosas oscuras y de hecho acá abajo hay una palabra clave que él le pone. Yo estas cartas las recorté porque me gustan sin el marco, pero hay una palabra clave que él le pone, como por ejemplo corrupción, ¿no? Aquí pone un planeta, Venus, y aquí pone un signo que es Escorpio. Esta, por ejemplo, le pone el Sol y acá abajo le pone Virgo. Esta le pone Júpiter y por aquí abajo está Piscis. Entonces, hay una codificación astrológica. El Waite no lo hace. El Waite es limpio. Ahí está, es la escena. Es verdad que hay una escena y que te limita, pero no hay atribuciones astrológicas. Este es como más esotérico. Se basa en algo que este autor, que es creador de este tarot moderno, tomó la baraja Eteila, que vimos hace un ratito, y le puso dibujo a cada carta. ¿Se acuerda de la Eteila que teníamos arriba una palabra clave y que se la damos vuelta tenía otra de este lado? Bueno, él a cada carta de la Eteila le pone un dibujo. Ahora, ¿de dónde sacó Eteila la palabra clave para cada carta? ¿Se la inventó arbitrariamente o la sacó de algo? La sacó de un sitio. Lo que hizo fue, por ejemplo, de libros como el Picatrix, un libro árabe que habla de las fases o que son una suerte de decanatos astrológicos
cada uno va a estar relacionado con un signo, planeta, ¿no? Por lo tanto, cada carta va a ser la combinación de un planeta y un signo. Por lo tanto, el tenor de cada carta va a responder esa combinación. Así que Crowley utiliza eso. Acá tenemos Luna en Acuario, por ejemplo, para generar el ambiente de cada carta. Ahí tenemos. Waite en muchas cartas lo hace, aunque no lo ponga, porque uno dice, ¿cómo supo Waite, de dónde sacó esta escena? ¿Por qué esta escena y no otra? De apropiación y de ser avaro. Bueno, lo sacó en gran medida de estos textos que pueden ser el Picatrix, otros de Cornelio Agripa, por ejemplo, que trataban estos temas astrológicos. Bueno, Crowley hace esto en 1944, que saca su tarot, que está pintado por Frida Harris. ¿No? Lo van elaborando. Es otro estilo, es un estilo mucho más oscuro, nada que ver con este estilo de niños que tiene Waite. Por eso es mucho más popular siempre el de Waite, porque es fácil, además no causa esa sensación fea de miedo. En cambio este sí, uno ve este tarot en una tirada y te puede poner bastante nervioso si uno no está en el tema del tarot, porque dice, ¿qué cosas hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Parece sacado de un cómic moderno, ¿no? Una locura. Pero es bellísimo y tiene todo un sistema, codificación cabalístico, de todo hay acá. Crowley era, pero súper volado. Acá hay, esta es Babilonia, la mujer, la gran ramera escarlata, arriba del monstruo de 10 cabezas, ¿no? Del Apocalipsis. O sea, él, mucho esa idea de ser la bestia 666, ¿no? Esa idea. Así que tenemos estos dos tarots, como dijimos. Este se llama el libro de Thoth. Tarot, le dicen Tarot Thoth. Y le dicen Tarot, le dicen Rider-Waite, porque Rider era la editorial, pero en realidad sería Smith-Waite, porque Smith lo pintó, Waite lo diseñó. Ahí está. Aunque bueno, en realidad lo diseñó Waite, pero más o menos porque ya lo había perfilado la propia orden masónica. En 1947, Paul Foster Case crea un tarot que en realidad se parece muchísimo a este y lo hace sin pintar. Lo hace, él pertenece a o generó una línea llamada BOTA, B-O-T-A, que significa Builders of the Temple, y los constructores del templo. Entonces, él lo hizo en blanco y negro porque él consideraba que cada uno debía colorear su tarot. Después sus discípulos, después de la muerte de él, empezaron a publicar tarots pintados también, como siempre pasa. Y luego de eso, lo único que nos queda son los tarots modernos. ¿Cuáles son? Yo traje uno solo para mostrar nada más. Hay miles, pero literalmente miles, ¿eh? No estoy exagerando. Miles y quizá más todavía, porque todos los días se crean tarot nuevos. Este tarot, por ejemplo, es uno de tantos que hay en el mercado que está basado en el Waite. Perfectamente el Waite. Por ejemplo, el 6 de bastos del Waite es un hombre arriba de un caballo con una corona de laureles, como si fuera un César que entra triunfal. Bueno, esta es la misma idea, triunfal, ahí está la corona, ¿no? La idea es una chica en un escenario con los focos, súper feliz, reconocida. Bueno, es la misma idea, pero con otro dibujo. Entonces, el dibujo está más adaptado a nuestra época, pero conserva, digamos, el tenor, conserva lo que era el Waite. Entonces, alguien dirá, me gusta me encanta. Esta es la carta de la muerte, por ejemplo. Es una carta que no va a provocar miedo, porque el que ve esto no le asusta. En cambio, quizá la muerte del Waite sí de miedo, ¿no? Este es más bonito. Y hay de todo tipo. Si a uno le gusta el de los ositos, hay de los ositos. Le gusta los pajaritos, hay de los pajaritos. Le gusta de Alicia en el País de la Maravilla. De todo, de todo. De hecho, los que vamos coleccionando tarot, como es mi caso, nos gustan todos, porque todos tienen algo bonito. Algunos están basados, no sé, tengo tarots de William Blake, tengo tarot del Señor de los Anillos, de todo, ¿no? Que ya he hecho reviews de muchos de ellos. Así que para eso remito a mi canal de reviews. Este es un tarot moderno, como tantos otros. Entonces, hoy en día uno puede elegir
un tarot como este y quedarse con un clon del Waite, versión moderna. Así que bueno, ahí hemos hecho un recorrido por las distintas barajas del tarot. Empezamos en 1310, fíjese, con estas barajas medio mamelucas, el origen antiquísimo de los chinos o de los hindúes, y hemos llegado hasta nuestros días. Y le puedo asegurar que hoy mismo alguien está fabricando y pintando y diseñando un nuevo tarot, porque todos los días salen tarot nuevos que son fantásticos, que son maravillosos, y que quién sabe si usted mismo, usted misma que está viendo esto, dentro de un tiempo no está diseñando uno. Porque tienen esa belleza de ser pequeñas obras de arte que uno puede tener entre sus manos. Es la conexión con el símbolo, es la conexión con lo imaginal, es la posibilidad de ver en esa disposición que se produce sobre la mesa una combinación de imágenes que crea una historia, y los seres humanos somos personas, somos seres que contamos historias, somos seres que no ven la vida nada más, sino que la interpretan. Así que bueno, espero que les haya gustado este recorrido. No quería que se hiciera muy largo, ya llevamos 1 hora y cuarto. Así que soy Pablo Veloso, hemos recorrido las barajas de tarot. No, obviamente no vimos todas en absoluto, ni hablar que vimos todas. Vimos solamente un ejemplo pequeñito de cada una de las más destacadas, porque si yo tuviera que comprar las barajas, no las que se producen ahora, sino las antiguas, tampoco me daría la vida ni el dinero, porque son muchísimas. Se han ido fabricando y fabricando. Y vemos que ni el Marsella es la gloria de la corona, ni los Waite con su modelo nuevo, ni las Sibilas italianas, ni el Lenormand, ni Keeper. Todas tienen su belleza, su lugar, y son totalmente funcionales todos. No, si alguien dice, no, solo el Marsella es válido, no le creas. Es una persona que sencillamente se enamoró de ese tarot, y es como quien dice, solo esta mujer vale, o este hombre es el mejor del mundo, y los demás no. No, todos, la belleza está en todas partes y sabemos verla. Así que bueno, hasta aquí entonces. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.